Bueno, disco germinativo bilaminar, Universidad del Bosque. Los objetivos de esta fase son básicamente la diferenciación del trofoblasto, la base estructural y funcionalidad de la unidad fetoplacentaria o placenta, la diferenciación de los dos compartimentos celulares, el ectodermo y endodermo, para formar el disco bilaminar germinativo a nivel del nudo embrionario. Esto va desde el día 7 hasta el día 13. El hipoblasto es el endodermo, el epiblasto es ectodermo y mesodermo, pues cabe resaltar. Para que pase esto debe haber la fase de implantación. Esta netamente depende de la polaridad del blastocisto y la activación de la impronta. Tiene tres grandes fases que son adhesión, penetración y nidación. Este inicia con la implantación del blastocisto al endometrio a través del trofoblasto polar. Esto expresa proteínas de adhesión de carácter especie específico, nudo embrionario hacia pared endometrial y cavidad blastular hacia la cavidad uterina. Esto es lo que se necesita para que inicie la implantación. La regulación de la expresión génica parental de unigenes autosómicos, que es la impronta de especie a nivel de trofoblasto y el nudo embrionario, y ligados a X, impronta de género a nivel del trofoblasto. Bueno, acá tenemos un blastocitos del día 6 al 7, en donde se ve claramente sus características: el embrioblasto, que se dará origen al embrión, y el trofoblasto, que dará origen a la placenta. El blastocele es la cavidad del blastocisto, o también se le puede denominar cavidad blastular. También es importante resaltar que existe el polo embrionario, en donde estará el embrión, y el polo ambembriónico, que esto será importante más adelante para la fase de penetración. Básicamente en la adhesión se da, gracias a la tenacina, esa migración del blastocisto hacia el estroma endometrial. En el estroma endometrial van a ver las caderinas tipo P y E o C, lecitinas, integrinas y citoquinas. Además van a haber unas moléculas de adhesión de tipo inmunoglobulina, que son las CAMs. Esto es básicamente para la adhesión molecular del blastocito al estroma endometrial. La segunda fase, que es la penetración, se da en el 8º día. En esta es importante la diferenciación del trofoblasto polar, el citotrofoblasto, que prolifera por regulación autocrina a través del factor de transcripción MASH2, y el sincicio o sincitotrofoblasto, el tejido formado por las células más distales del citotrofoblasto por regulación autocrina del factor transcripcional HXT, que inhibe el proceso de citodiéresis. El proceso de citodiéresis es cuando la célula madre segrega su citoplasma para las células hijas. Entonces acá se inhibe este proceso. La activación de los genes que codifican para los factores transcripcionales MASH2 y HTXT son resultados de un proceso de transducción de señales al interaccionar las moléculas endometriales y trofoblásticas. Acá tenemos el día 8, en donde el trofoblasto ya se diferencia en dos zonas: las sincitotrofoblasto, que son multinucleadas y no tienen un límite celular, y el citotrofoblasto, que son mononucleadas y de forma cilíndrica. El trofoblasto, además de las células trofoblásticas, además de esto, también generan un factor que es el HLA6, que básicamente interacciona con los linfocitos CD8 maternos para regular el proceso de implantación, evitando que el blastocito sea rechazado por la madre. Específicamente, las células del sincitotrofoblasto producen metaloproteinasas, que pueden ser colagenasas, gelatinasas y estremilasas. El citotrofoblasto va a estar adjunto con el epiblasto. El epiblasto son células, si pueden notar, son células cilíndricas altas, que estas darán origen al mesodermo y al ectodermo. El hipoblasto son estas de color amarillo, que se darán diferenciación de células planas a cúbicas, y estas me dan netamente el endodermo. Esta es la cavidad del blastocito, que es el blastocele, cavidad blastular. Aquí ya se empieza a notar la cavidad amniótica. Además de esto, ya van a estar presentes los inhibidores tisulares de los metaloproteinasas, que inhiben el reconocimiento de productos de estas células por las metaloproteinasas trofoblásticas, y al tiempo determinan la iniciación de la fase de nidación, que es cuando ya va a estar el blastocito completamente en el estroma endometrial. Ay, Dios mío. En el día 8, como ya pueden ver,
aquí ya va a haber un epiblasto y el hipoblasto. Esto es principalmente lo que me forma el disco germinativo bilaminar, que es importante resaltar que en la cavidad amniótica ya van a haber unos amnioblastos que son los productores que estos van a ser los productores netamente del líquido amniótico. En el día 9 vamos a ver se van a empezar a formar, el epiblasto forma unas células totalmente cilíndricas alargadas y el hipoblasto ya las células son un poco más pequeñas. Se va a empezar a formar una membrana exolómica, que pueden ver esto, que va a conformar la cavidad exolómica o el saco vitelino primitivo. Este es el saco vitelino primitivo y esta es la membrana exolómica derivada del hipoblasto. Aquí va a haber, cuando lo que estamos viendo, lo de ya en la fase de penetración, va a haber un coágulo de fimbrina que es el tapón de cierre. Además de esto, van a haber unas lagunas trofoblásticas, en donde pues más adelante vamos a ver que esto van a ver con las invaginaciones de los vasos sanguíneos de la madre para ver una comunicación feto-madre. Bueno, aquí los vasos sanguíneos maternos que están un poco más dilatados, los vamos a llamar sinusoides maternos. Y estas son las lagunas trofoblásticas, en donde va a haber una red entre ellos y es donde se da por primera vez la circulación fetoplacentaria de la madre al feto. Aquí van a ver que se empieza a formar el mesodermo extraembrionario y adentro de él empiezan a haber unas mini cavidades que luego resultarán una cavidad única. El mesodermo extraembrionario tiene dos hipótesis de origen, que es que se origina el compartimento ectomesodérmico intraembrionario, y dos, que se origina por proliferación y diferenciación de las células del trofoblasto inicial, siendo más aceptada la segunda. Bueno, aquí lo que yo les dije. En el mesodermo extraembriónico, si ven estas cavidades que luego se van a convertir en una sola, esta única cavidad se va a llamar el celoma extraembrionario o la cavidad coriónica. Aquí la que la rodea esta parte, se va a llamar el mesodermo esplagnopleurótico extraembrionario y la parte interna va a ser el mesodermo somatopleúrico extraembrionario. Esto va a ser entre el día 11º y 12º. Aquí ya el blastocito está completamente sumergido en el estroma endometrial, momento en el cual el blastocito produce un pequeño bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por seguir teniendo las lagunas trofoblásticas y que forman la red intercomunicada. Esto es más evidente en el polo embrionario. Si ven que en el polo abenbriónico, en donde se va a dar la ventana de implantación, no se ven presentes estas lagunas trofoblásticas, en cambio en el polo embriónico sí. Listo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la cavidad coriónica desdobla el mesodermo extraembrionario en dos hojas, una que recubre el citotrofoblasto, que se conoce como mesodermo somatopleúrico y extraembrionario, y otra que recubre la cavidad exocelómica, que se conoce como mesodermo esplagnopleúrico extraembrionario. Listo. Hacia el día 13, la superficie de la implantación, la cicatriz generalmente ya ha desaparecido. A veces el área de implantación puede sangrar debido al aumento del flujo sanguíneo en las lagunas trofoblásticas, que algunas mujeres lo confunden con el ciclo menstrual. Esto es muy importante porque a veces los doctores, por el sangrado de la mujer, no tienen el data de la fecha de nacimiento del bebé por este sangrado, pero puede ser por el aumento del flujo sanguíneo. El trofoblasto se caracteriza por estructuras en forma de vellosidades. Si pueden ver esto, estas son vellosidades primarias.
Las células proliferan localmente, las células del citotrofoblasto, que son, todos estos son citotrofoblasto, estas migran y se empiezan a formar como unas invaginaciones. Estas invaginaciones son lo que son las vellosidades primarias. Y están presentes en la primera fase de las vellosidades coriónicas. El hipoblasto, ¿se acuerdan que hablábamos que el hipoblasto era esto amarillo y esto era el epiblasto? El hipoblasto produce una nueva población de células y recubre la superficie interna de la cavidad exolómica. Produce una segunda cavidad que es el saco vitelino secundario o definitivo. Este es el saco vitelino secundario o definitivo. Los restos del saco vitelino primitivo quedan un quiste exocelómico en la cavidad coriónica. Este es el quiste exocelómico en la cavidad coriónica. Esta es la cavidad coriónica, el quiste. Se ve este recorrido así porque el quiste migra. El mesodermo extraembrionario somático que recubre el citotrofoblasto cambia el nombre, que será la placa coriónica. Esta es la placa coriónica. La placa coriónica más el citotrofoblasto y el citotrofoblasto se conocen como corión. O sea, estas tres unidades, todo esto se conoce como corión. Y el corión forma la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino secundario y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el pedículo de fijación. Este es el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación, con el desarrollo de vasos sanguíneos, se convertirá más adelante en el cordón umbilical. Entonces, cuando ya se forma el saco vitelino secundario, pasan dos cosas muy importantes, que son la proliferación de las células del borde cefal y caudal del compartimento endodérmico del disco bilaminar germinativo, que esto es endodermo intraembrionario, o sea, esta parte, y que migran y recubren una cavidad más pequeña dentro del saco vitelino primario, formando el saco vitelínico definitivo o secundario, si en esto rojo, esto sería. Segundo, se da apoptosis de las células del endodermo extraembrionario, que era todo esto que veíamos acá, como la cavidad, eso era. El mesodermo extraembrionario es plácnico relacionado con el endodermo extraembrionario, migra el saco vitelínico secundario formándose el quiste exolómico y observable en la cavidad del saco vitelínico primario. Acá está el quiste. Bueno, y aquí básicamente en esta zona, en la siguiente diapositiva se hizo zoom, que es esta, ya casi lo ven en zoom. Entonces, si ven esta parte como poliédrica, como fusiforme, son los amnios, son los productores del líquido amniótico. El epiblasto y el hipoblasto. En el hipoblasto podemos notar que una zona de las células hipoblásticas se han torneado cilíndricas alargadas. Y esto hace que esta zona sea engrosada y se conoce como la placa precordal. Esta placa precordal nos indica la localización de la boca del feto y es un elemento organizador muy específico de la cabeza. El epiblasto sigue siendo las células cilíndricas y los amnios fusiformes. Y ya, eso es todo. Gracias.